Los cuentos se han contado desde que el hombre se reunió por primera vez en torno a los fuegos de la prehistoria. Cuentos de las cosas extrañas y maravillosas que se esconden en las vastas y desconocidas sombras del mundo. Cuentos de criaturas divinas y bestias demoníacas, de dioses y reyes, de mitos y monstruos. Desde los bosques oscuros hasta las tierras de hielo, desde los desiertos hasta los mares azotados por las tormentas. Cada rincón de la tierra tiene sus leyendas que contar, historias de héroes y villanos, de las tierras salvajes y de los peligros que encierran. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero, ¿cuáles son las raíces de estos relatos fantásticos y por qué han perdurado tanto tiempo? En esta serie, exploraremos la historia detrás de estas leyendas y revelaremos las influencias que les dieron forma. La guerra y la enfermedad, la agitación religiosa y social, la indomable ferocidad del mundo natural. Y sobre todo, los monstruos aterradores que nos acechan. Mitos y monstruos. No fire was encountered during the initial landing. However, by mid-afternoon, fire was in the air. Nuestro mundo está en guerra. El campo de batalla pertenece hoy al francotirador, al tanque, a la bomba, a la bala. Y buscamos medios cada vez más inventivos de destrucción mutua. Pero, ¿por qué luchamos? Es una pregunta que se hace en todas las culturas y todas las generaciones, porque nuestro mundo siempre ha estado en guerra. A lo largo de los milenios de existencia humana, hemos luchado por la tierra y la riqueza, por el amor y la venganza, para liberar y para oprimir, para salvar a los aliados y para castigar a los enemigos. Hemos luchado y vuelto a luchar. La guerra es un periodo intenso de lucha, por lo que también es un periodo intenso de definición cultural. La guerra permite ver las prioridades éticas de una cultura que la ha creado. ¿Cómo nos enfrentamos a las personas que hemos capturado? ¿Qué hacemos si perdemos? ¿Contra quién vamos a la guerra? Las historias de guerra de las sociedades nos dicen qué valores aprecian y qué mantienen a través de la guerra. Son una forma de incorporar fuerzas imprevisibles a un sistema de creencias que ayudan a la gente a dar sentido a cosas que no podrían prevenir o predecir. La representación de la guerra por parte de una sociedad representa lo que ésta piensa de sí misma, cuáles son sus ideales, determina los valores que la cultura aprecia. Ya sea por elección o necesidad, la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad y todas las civilizaciones se han enfrentado a las cuestiones que plantea. Las historias que contamos de la guerra, las justificaciones que hallamos para la violencia y las condolencias que buscamos por las pérdidas revelan algo sobre nuestros valores como individuos y como sociedades. Guerra. Los de medios habían llegado buscando un nuevo hogar,
Pero en Irlanda solo encontraron miseria. Fueron esclavizados por los fomorianos, crueles ogros famosos por su codicia. Los dos ogros más fuertes y feos, Morg y su hermano Conan, eran los más importantes. El fruto del trabajo de los nemedianos lo tomaron para sí, pero los nemedianos no habían llegado tan lejos para ser esclavos para siempre. Un hombre se enfrentó a su enemigo. Fergus Lado Rojo era su nombre. Era el hijo del gran héroe Nemeth. Él despertó la rebelión entre las cabañas y chozas de las aldeas de Nemeth. Ya no soportarían la opresión de Conan y Morg. Cansados de su servidumbre, se prepararon para la guerra. La historia de los nemedios y su opresión por parte de los fomorianos se cuenta en el libro celta de las invasiones. Este libro, compilado en torno al siglo XI, traza la historia de Irlanda desde su creación hasta la Edad Media. Cuenta las historias de 5 tribus míticas que invadieron Irlanda, una a una, antes de la llegada final del pueblo gaélico y el establecimiento de un reino cristiano. Historias de origen como esta son comunes. Casi todas las civilizaciones desarrollan un mito de sus inicios para demostrar que son especiales. Roma, el bullicioso corazón de la Italia moderna, es hoy una de las mayores ciudades de Europa. Ha estado habitada ininterrumpidamente durante más de 3000 años, y por todas partes en la ciudad se pueden ver los restos de esa larga historia, reliquias de una época en la que la ciudad gobernaba el mundo. En el siglo II, casi 100 millones de personas vivían bajo el dominio romano, una quinta parte de la población mundial de la época. El poder de Roma se extendía desde el norte de Gran Bretaña hasta Egipto en el sur, desde España en el oeste hasta el Golfo Pérsico en el este. La imagen es famosa hasta el día de hoy. Una loba amamantando a 2 niños como si fueran suyos. Se trata de los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Su abuelo, el rey, había sido usurpado y los niños desterrados de su hogar. Sin embargo, gracias a la loba sobrevivieron lo suficiente como para ser encontrados por un pastor que los crió como propios. Al crecer, los gemelos descubrieron su derecho de nacimiento y ayudaron a su abuelo a recuperar su corona. A continuación, se lanzaron a fundar su propia ciudad. Cada uno comenzó la construcción en un lugar diferente, y la disputa pronto tomó un giro violento. Cuando Remo saltó burlonamente sobre las defensas en ciernes de su hermano, Rómulo respondió con un golpe mortal y las palabras "que perezca quien ataque mis muros". Los cimientos de Roma se basan en el fratricidio. El hermano que mata al hermano no es un lugar positivo para comenzar su historia. Normalmente se espera un único héroe que sea la base de la nación, mientras que en este caso hay 2 que compiten entre sí. Es un mito fundacional muy extraño. Se aleja de esa idea de un único ejemplar de las virtudes de la civilización que se funda. De hecho, ni Rómulo ni Remo son especialmente ejemplares. Remo porque lo matan y Rómulo porque asesina a su propio hermano. El relato inquietaba e intrigaba a los romanos, sobre todo porque no se consideraba un mito, sino historia, y una historia que se podía ver y tocar. Se dice que el templo de Júpiter Stator, junto al foro, fue fundado por el propio Rómulo. Durante siglos se conservó su cabaña en la colina del Palatino, y los romanos podían incluso visitar la cueva donde se decía que la loba cuidaba de los niños.
Podríamos esperar que se sintieran un poco incómodos con esta historia, pero no, la cuentan una y otra y otra y otra vez. Está registrado en las fuentes primarias, registrado como algo que es una parte importante de lo que significa ser romano. Se basó en gran medida en la ubicación física de Roma, como todo el mito de Rómulo y Remo. Se trata de las raíces que esta gente tenía en este lugar en particular. Por lo que siempre hablamos del Imperio Romano, a pesar de lo lejos que se extiende, siempre volvemos a Roma, a estos lugares en particular donde siempre pertenecen como parte fundamental de la identidad romana. Algunos identificaron en la historia las semillas de la violencia que Roma utilizaría más tarde para conquistar el mundo. Otros vieron en la mortal lucha entre hermanos un cruel presagio de las guerras civiles que dividirían una y otra vez al Imperio Romano. Los poetas y los políticos intentaron suavizar la historia de Rómulo y Remo o sustituirla por otros relatos más asépticos sobre los orígenes de la ciudad. Los romanos entendían muy bien que los mitos y las historias tenían la capacidad de ser contados y moldeados, y de ser contados y moldeados de nuevo según las necesidades, por lo que contaban versiones alternativas. Es Cicerón quien de hecho niega que Rómulo mate a Remo y borra la parte del mito que probablemente le dio su compra en la imaginación romana. La idea de que al beber la leche de una loba, Rómulo y Remo se impregnan de una ferocidad que Roma aún no ha podido contener del todo, es, en parte, la razón por la que la generación de Cicerón y Virgilio quieren olvidar todo el asunto. Además, inventan un montón de otros mitos fundacionales mucho más elegantes y aptos para el propósito, de los cuales el más conocido es el inventado por Virgilio, el mito de Eneas. El noble y heroico Eneas fue un refugiado de Troya. Condujo a su pueblo a través del Mediterráneo hasta Italia, donde fundó la ciudad que un día daría lugar al pueblo romano. Su historia es la más conocida del poeta Virgilio en su gran epopeya, la Eneida. Virgilio escribió durante una nueva era de la historia romana que Augusto estaba consolidando su poder como primer emperador, y la historia de origen más grandiosa y digna que ofrecía la Eneida parecía adecuada para la época. Pero si su intención era eclipsar las historias más antiguas en el imaginario romano, fracasaría. Rómulo y Remo conservarían su lugar en los libros de historia de la antigua Roma. Pero por supuesto, eso no era una historia real. Los hermanos no crearon Roma, Roma los creó a ellos. No era el asesinato de Remo lo que explicaba la violencia de los romanos, era la violencia de los romanos lo que estaba detrás del mito.